tenemos en línea a Elis Manuel Urbina Vera, quien es un activista político venezolano, que es presidente de Primero Justicia Argentina, que está en Argentina, y queremos, bueno, primero lo saludamos. ¿Cómo te va, Manuel? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Un gusto por acá, los saludo. Bueno, y gracias por estar con nosotros este domingo 18, 22 y 22. La pregunta que te queremos hacer, ¿cuáles son tu percepción, tus expectativas sobre lo que puede llegar a pasar el viernes 10 de enero? Bueno, antes que todo, un saludo a todos, gracias por la oportunidad y la invitación acá al programa. Yo creo que, la expectativa que tiene todo el pueblo venezolano es que a partir del 10 de enero se genere un cambio en Venezuela. Sabemos que es un cambio que ha costado construirlo, estamos ante un régimen totalitario, ante una dictadura que ha utilizado siempre como principal carta la persecución, la represión, y sin duda ese día va a marcar un hito, o puede marcar un hito en la historia de Venezuela. Estamos esperando obviamente nuevas líneas de la líder de este movimiento, como lo es María Corina Machado. Se espera que el 10 pueda ingresar Edmundo González a Venezuela. Aún el modo o el método que utilizará no está definido. Creo que esa es en gran parte lo que puede ser la estrategia o la sorpresa para que el régimen de Maduro comience a temblar. Yo pienso que ese día obviamente van a haber múltiples manifestaciones de gente en la calle, algo similar a lo ocurrido luego del 28 de julio en Venezuela. Pudimos observar que los días posteriores comenzaron a salir la gente a protestar, no simplemente en las grandes capitales, sino en muchos lugares donde anteriormente el gobierno ganaba las elecciones. Comenzaron a salir la gente a salir a manifestarse, lugares en barrios icónicos de Caracas como Petare, el 23 de enero, en Catia, o incluso algunos otros lugares o caseríos de Venezuela donde generalmente el régimen siempre tenía apoyo. Y, a ver, obviamente uno se imagina grandes movilizaciones populares, pero quien más se lo imagina es el presidente Maduro. ¿Ya hubo algún tipo hay movimientos ya del ejército, de las fuerzas de seguridad, para tratar de prevenir eso? Mira, lo que se ha escuchado incluso desde las últimas noches, incluso, con Diosdado Cabello, que es digamos como el segundo al mando ahí, ha comenzado a utilizar o a movilizar las fuerzas militares, y en este caso también parte de la DGCIN. Esto creo que para causar un impacto visual también en toda la comunidad, en toda la población. Ellos saben por ahí que capaz pueden tener las armas, y es un método obviamente para que la gente capaz pueda sentir un poco de miedo, pero ahí yo creo que es donde también nosotros los venezolanos, y así como lo decía María Corina, el miedo nos tiene que tener miedo. Yo creo que el venezolano se ha cansado de la situación, y creo que unos miles de militares o policías no van a bastar con más de 30 millones de venezolanos. Claro, porque decíamos antes, hace un ratito hablando del tema, que obviamente que, Urrutia tiene el respaldo claramente de las actas, también tiene claramente un respaldo porque Maduro no ha presentado ni un papel desde el del 28 de julio, al mismo tiempo tiene un respaldo internacional bastante importante. Pero el problema es ese, ¿no? Que él va a llegar a Venezuela y las fuerzas de seguridad, las fuerzas militares no le obedecen. Entonces, ahí vemos que, hay una traba importante. Uno puede pensar eso, ¿no? Solamente una gran movilización, que eso también podría traer, obviamente una reacción muy violenta del régimen, ¿no? Sí, mira, yo creo que hay que partir que Edmundo González gana las elecciones con más de 7 millones y 400.000 votos, sacándole una gran ventaja en este caso a Nicolás Maduro, que apenas obtuvo 3 millones y algo de votos. Yo creo que algo que también va a ser partícipe en ese momento icónico del 10 de enero o los días posteriores, más allá de la movilización, creo que va a ser un llamado contundente también a las fuerzas policiales y militares. Okay. Creo que María Corina ha venido dando señales, ha dado mensajes también hablándole a ese cuerpo armado, porque esta lucha o esta batalla, como la hemos dicho, es de todos. Es una batalla para poder liberar a Venezuela, y yo creo que por ahí también siente el miedo del gobierno a que pueda existir un quiebre militar o que pueda existir una traición dentro del mismo banco de ellos. Entonces yo creo que por ahí puede estar también parte de lo que es esa estrategia que pretende instaurar María Corina, y para que obviamente el 10 de enero Edmundo pueda proclamarse. Incluso no sabemos por dónde puede entrar, pero se imaginan de repente que el 10 de enero Edmundo aterriza en pleno aeropuerto de la capital,
o en Maiquetía, o en el mismo de la Carlota. O sea, creo que sería un mensaje contundente al gobierno a decirle, creo que no estás controlando lo que pensabas tener asegurado. Elis, Martín de Nicola, te saluda, ¿cómo estás? Un poco tomando esto último que venías diciendo, yo creo, y lo comento, lo comparto, ¿no? Digamos, yo creo que esta vez la diferencia que hay es que Maduro desde el viernes pierde la legitimidad del voto, que otras veces ha tenido, con todos los cuestionamientos del caso desde ya, ¿no? Pero acá claramente desde el viernes, por más que él asuma un cargo, esa legitimidad la pierde. ¿Vos pensás que por ahí puede estar el punto de quiebre y que ese puede ser el argumento, digamos, que esta vez nos permita pensar en algo distinto a lo que viene sucediendo en Venezuela, que es que Maduro de alguna u otra manera asume y se hace cargo del gobierno? Mira, yo creo que es un momento totalmente diferente a años anteriores, incluso a procesos electorales. Por ejemplo, te coloco un símil cuando fue la elección contra Enrique Capriles. Creo que por ahí en ese momento, en el 2013, teníamos un país dividido, un país mitad opositor y un país que estaba con el régimen. La comunidad internacional en ese momento no nos atendía o no nos daba la atención necesaria. Creo que obviamente las fuerzas del régimen, ellos políticamente estaban muy fuertes y creo que, bueno, estábamos en un escenario donde los venezolanos estábamos muy solos. Yo creo que ahora, con la mayor o con la población prácticamente con más del 80 y algo por ciento de la población, un 90% en contra del régimen, con la comunidad internacional teniendo aliados como Argentina, por ahí Estados Unidos o algunos otros países que han estado llenos en la causa, eso puede dar un gran mensaje ese día para que por ahí las Fuerzas Armadas militares obviamente reconozcan y hagan valer la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y así respaldar, en este caso, bueno, la toma de posición de Edmundo. El quiebre está ahí, digamos, están las Fuerzas Armadas, está en cómo pueden incidir todos estos factores sobre las Fuerzas Armadas. Sí, yo creo que obviamente eso va a ser un rol fundamental y obviamente también va a depender muchísimo de la gente. Creo que la gente en las calles pujando, protestando y obviamente por ahí capaz cuerpos policiales y Fuerzas Armadas o alguna persona del régimen que pueda voltearse o quebrarse, creo que puede ser lo que les tocaba final a Maduro y a Diosdado. Elis, te hago una pregunta sobre lo que pasó ayer acá en Buenos Aires con la visita de Urrutia, la salida al balcón con Milei, no sé si vos estuviste, pero ¿cuál es la sensación que hay dentro de los venezolanos que están exiliados, ¿no? Que están en Argentina y en otros lugares? ¿Cuál es la sensación que tienen? Y sobre todo también el posicionamiento del gobierno argentino y del gobierno de Uruguay, que hoy Urrutia fue recibido por la calle Pou en Uruguay. Y del otro lado también te pregunto el rol de Brasil, me parece clave también ahí. ¿Cómo lo ves a Lula esta vez actuando en relación a otros hechos similares o situaciones similares? Ok. Bueno, te hablo obviamente como migrante, si estuve presente en la actividad del día de ayer. Creo que, bueno, la sensación o lo que uno puede recoger ahí es obviamente miles de venezolanos que, al igual que yo, también tienen el deseo de poder regresar a Venezuela, de volver a abrazar a sus familiares, de volver a compartir con nuestra cultura y con toda nuestra gente. Creo que muchos de los venezolanos han sido constantes a los llamados, a las concentraciones y es una manera también de respaldar la lucha. Sabemos que estando en Venezuela también es a veces complicado el poder protestar, pero afuera también podemos ser un instrumento para poder comunicar y expresar por medio de las redes sociales que también están bastante reguladas en Venezuela. Hablando ya de lo que viene siendo por ahí esa conversación capaz entre Edmundo y Javier Milei, creo que desde el gobierno o incluso el mismo pueblo argentino, que ha sido obviamente un aliado a la causa, creo que Argentina, para nosotros los venezolanos, nos han tratado como un argentino más, nos han abierto los brazos siempre, y bueno, por ahí creo que las conversaciones entre ambos presidentes fueron basadas más allá de ese acompañamiento en base a lo que puede ser esa toma de posición. Creo que también hablando por ahí de temas de lo que fue el tema del asedio en la embajada de Argentina en Venezuela, donde aún hay 5 personas que están ahí, digamos, prácticamente detenidas, sin los servicios básicos como electricidad y agua y solamente le pueden pasar algunos alimentos. Creo que por ahí también se habló un poco de lo que puede ser el tema del gendarme, Nahuel Gallo en este caso, que bueno, creo que el régimen obviamente lo puede utilizar por ahí para tener capaz una ficha de canje o de cambio, dependiendo cómo surjan los distintos escenarios el 10 de enero. Y bueno, creo que hablando por ahí del tema Brasil,
Creo que estos países por ahí, Colombia o Brasil, generalmente cuidan un poco sus intereses. A veces tratan de decir que sí, pero no, suelen ser un poco tibios, por llamarlo de esta manera, y no se involucran de lleno. Creo que esta vez quedan un poco cortos con los principios democráticos y con lo que pueda suceder en Venezuela. Esas son cosas que por ahí nosotros luego los venezolanos tenemos que ver y analizar, porque a veces las instituciones internacionales o por ahí esos países aliados que llaman a algunos democracia y luego el día de mañana, cuando no es de su vinculación, digamos, o de su color político, se tapan los ojos. Creo que, bueno, es algo que hay que tener en conciencia. Elis, te llevo un poco, digamos, a cómo está viviendo hoy la sociedad venezolana. ¿Vos cuántos años hace que estás acá? ¿Cuándo hace que viniste? Yo estoy desde el 2017 acá en Argentina. Ok, y viéndolo desde afuera, digamos, y por lo que hablas con tu familia, tus contactos, tus amigos allá en Venezuela, ¿cómo está viviendo hoy el venezolano, el que está allá, ¿sí? el que está viviendo allá estos días, esta semana? ¿Qué puedes percibir? ¿Qué te cuentan? ¿Qué expectativa tienen? Sí, bueno, justamente obviamente tengo gran parte de toda mi familia en Venezuela. Prácticamente, bueno, los que son de mi generación, mis primos sí logramos salir del país, pero bueno, la mayoría, o sea, mis padres, mis tíos y la gran mayoría, todos siguen estando allá. Creo que hay una gran expectativa, también está ligado mucho al nerviosismo de las cosas que puedan pasar, obviamente. ¿Hay miedo? Sabemos que Mira, existe creo que un poco más de ansiedad que miedo. La gente creo que está esperando un poco la línea de María Corina Machado para actuar, porque creo que lo que sucede en Venezuela es algo que hay que decirle basta. La gente está cansada de un salario paupérrimo que te ronda por ahí $8 o $10, un empleado público, un docente que no le alcanza ni siquiera para ir o pagarle el transporte para ir a una escuela, un hospital que no tenga los insumos médicos, los mismos policías que no tengan capaz un armamento de buena calidad o reglamentario. Muchas de las áreas, obviamente, de Venezuela, el sistema de transporte decaído, el sistema de electricidad, de agua. Entonces creo que son muchas de las cosas que el venezolano está cansado de seguir viviendo y queremos recuperar el país, y entendemos que creo que esta es una batalla final y creo que no hay de otra que ganarla sí o sí. Está bien, la expectativa y el hartazgo le ganan a un eventual miedo que pueda tener la población hoy. Perfecto, está claro. Bueno. Elis Manuel Urbina Vera, muchísimas gracias por esta comunicación. La verdad nos aclaraste mucho el panorama y seguramente te vamos a volver a llamar para ver, bueno, cómo vienen estos días en Venezuela y a ver qué pasa el 10 de enero. Esperamos que todo transcurra en paz y que, bueno, Venezuela finalmente encuentre un camino institucional para superar esta crisis. Te mandamos un abrazo grande. Amén, y muchísimas gracias por la invitación. Obviamente, bueno, los venezolanos muy agradecidos con el pueblo argentino por su recibimiento y por siempre abrirnos las puertas también a estos canales para poder expresar lo que pasa. Y obviamente, con todo el gusto, cuando me llamen, ahí estaremos y Dios quiera que a partir del 10 de enero Venezuela vuelva a ser otra y recuperamos la libertad. Abrazo grande.